Buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio del tercer jueves de cada mes. Vamos a continuar con nuestra lectura de Seminario 16, pero antes de que demos paso a la actividad, vamos a pasar un video con las actividades del Foro Pereira para que las tengan en cuenta. Bueno, como saben, el primer y tercer jueves de cada mes tenemos la lectura de seminario. Estamos leyendo el Seminario 16 de un otro al otro. Tenemos para el cuarto jueves de cada mes el trabajo que está haciendo Beatriz Maya sobre la interpretación, haciendo todo un recorrido por distintos textos de Lacan a lo largo del tiempo de su enseñanza. Y este es muy importante porque es este sábado, es la conferencia que va a dar María de Luján Iguale. Va a comenzar a las 11:30, a las 11:30 AM de Colombia, están invitadísimos. Es muy interesante, va a hablar sobre la adolescencia y la infancia. Es en el marco de RIPNA. Y está esta actividad de psicoanálisis y escritura. Va a estar como invitada Tatiana Asadi, el diciembre 3. Va a ser de 8 AM a 2 PM. Aquí tenemos un poquito el argumento de esta propuesta. Es poner a hablar la idea de esbrozamiento en Freud y tachadura en Lacan con el significante y la letra en la deconstrucción de hacer poesía en los procesos analíticos. Bueno, entonces nuevamente les recordamos esta actividad del sábado, tiene descuento para estudiantes, para que se animen entonces a estar. Y el día de hoy tenemos nuevamente una invitada, entonces va a ser una ocasión especial. El día de hoy va a presentar Carolina Martínez Libreros y va a presentar la sesión del 26 de marzo del 69 que Miller tituló Clínica de la Perversión. Entonces ya ven que aquí Lacan va a empezar a introducir como una novedad en relación a este tema, que es el campo de la perversión. Entonces va a estar muy interesante. Carolina, pues adelante, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Antes de empezar, me gustaría, eh, o espero que el texto, que tiene bastantes agujeros, pueda, que no fueron intencionales, puedan motivar la palabra y comentarios y opiniones. Si hablo muy rápido, por favor, me avisa. Hoy propondré verdades primeras. Con esa promesa o señal de advertencia, Lacan inicia la clase 16 titulada Clínica de la Perversión, dividida en 4 partes. Inicia introduciendo una pregunta que había anticipado en la clase 14, en la que se interroga sobre el papel que desempeña el objeto A en la sublimación. Esto hace con que Lacan crea importante volver sobre lo que distingue esta función y volver al nivel de la experiencia psicoanalítica. Cito: tal como se prolongó después de Freud. Seguramente se trata de un peldaño indispensable para comprender todo lo que yo mismo presenté como hallazgos allí donde Freud permaneció en la búsqueda. Retorna entonces sobre la sublimación, cuestionándose ahora sobre la función del objeto A en este nivel, proponiendo cómo, debido a una estructura de carácter topológico, el objeto A puede funcionar como equivalente de goce. Para percibir esta equivalencia, Lacan refiere lo siguiente. Para percibirlo, basta considerar la función por la que el sujeto ya no se funda, ya no se introduce más que como efecto de significante.
del significante como representante del sujeto para un significante que por su naturaleza es otro. Por eso lo que lo representa solo se plantea como anterior a este otro, por lo que se necesita la repetición de la relación del S con este A, como lugar de los significantes otros. Yo voy a compartir solo un momento en este punto, que es cuando él introduce este esquema, cuando habla de esa repetición en la relación de S con este A. Sé que ya se había presentado antes en el seminario en capítulos anteriores. Aquí queda intacto el lugar en el que Lacan inscribe la. Al final de las camadas, entiendo, lo que queda es un conjunto vacío, un agujero. Ese lugar de la, lugar vacío, lo designa bajo el término de éxtimo. Cito, conjugando lo íntimo con la radical exterioridad. Pienso, comentario mío, entonces que el objeto A es éxtimo para el sujeto, al estar ubicado en el lugar más íntimo del gran otro. Permanece como algo exterior, extraño para el sujeto. Permanece fuera de la dimensión de los significantes. Voy a parar de compartir. Para Lacan, en la medida en que el objeto es éxtimo, cito, y exclusivamente en la relación que se instaura a partir de la institución del sujeto como efecto de significante, determina por sí mismo, en el campo del otro, una estructura de borde. En ese momento del seminario él va a presentar 4 estructuras de borde que yo no voy a trabajar: la botella de Klein, la esfera, el toro y Crosscup. No me voy a detener en la descripción que hace sobre estas variaciones, pero refiere que hay un parentesco de estas estructuras topológicas con los objetos A. Lacan refiere su intención de reanimar la función concreta que desempeña en la clínica el objeto A, el cual está en niveles ejemplificados por la clínica, y esto es importante, en posición de funcionar como lugar captura de goce. La parte 2 introducirá por primera vez en el capítulo el tema de la perversión, campo en el cual Freud se introdujo a través de los relatos de sus pacientes neuróticos, cuya experiencia aparentemente traumática lo llevó a la cuestión del fantasma. Para Lacan, ese fantasma en Freud es el nudo de todo lo que concierne a esta economía para la cual Freud creó la palabra de libido. Lacan se pregunta si estos fantasmas neuróticos provenientes de una experiencia que no viene de los perversos permitiría reclasificar la perversión. Aquí será citado el trabajo realizado por, Richard von Krafft y Henry Havelock Ellis, quienes en sus trabajos describían las llamadas alteraciones o perversiones sexuales. Este primer abordaje, que para Lacan ya era de orden topológico, sitúa la perversión como el reverso de la neurosis. Desde esa topología, la neurosis aparecía como función superpuesta a la perversión, una defensa contra ella. Ni la neurosis encontró cura en el destacamento de un deseo perverso, de esos fantasmas perversos de los neuróticos, ni la perversión, pese a intentos por simplificarla, dejó de presentar, cito, menos problemas y defensas, llegado el caso, que la neurosis. Lacan propone, para distanciarse de este engaño que fue sufrido por la teoría, considerar las cosas desde el nivel que nos permite articular el retorno a esa tierra firme, a esa tierra firme de que todo lo que pasa en el análisis debe remitirse al estatuto del lenguaje y a la función de la palabra. Obtenemos ese punto de referencia, es una cita, que establecí cierto año con el título de Formaciones del Inconsciente. Este punto de referencia al que se refiere será el grafo del deseo, el cual está hecho de la red de 3 cadenas. Voy a compartir.
No sé si se está compartiendo la pantalla. Ah, Sí, vale, lo estamos viendo. listo. Y se lo pongo grande, ¿qué pasa? Ah, bien, entonces retomo. Este punto de referencia al que se refiere será el grafo del deseo, el cual está hecho de la red de tres cadenas. De las fórmulas que marcan estas tres cadenas, Lacan va a resaltar el matema de la pulsión, que, cito, marca como fundamental la dependencia del sujeto respecto de lo que con el nombre de demanda ha sido fuertemente separado a lo que atañe a la necesidad. Cierro. Lacan expone cómo la forma significante especifica, distingue la demanda, demanda que divide al sujeto. Estos desfiladeros del significante, como dice, no permiten que su efecto sea reducido a un apetito fisiológico. Continuando con su mención del grafo, Lacan dice querer proponer un punto que nunca nadie había distinguido. Cito. Es cierto que estas tres cadenas solo pueden suponerse, instaurarse, fijarse en la medida en que hay significante en el mundo, que el discurso existe, que atrapa cierto tipo de ser que solo se llama hombre o ser hablante a partir de la existencia de la concatenación posible como constituyente de la esencia misma de estos significantes. Cierro. El piso inferior lo caracteriza en la categoría de lo simbólico. Ya la cadena superior se trataría de los efectos de lo simbólico en lo real. Aquí en esta segunda cadena aparece el sujeto, que es su primer y mayor efecto, dice. El punto sobre el que Lacan dice haber tratado siempre en su discurso y que siente no ha alcanzado su plena dimensión es lo que ocurre con S de A barrado, significante de la falta del otro, indicador de la falla. Lacan lo define como, cito, el significante por el cual aparece la profunda incompletud de lo que se produce como lugar del gran otro, o más exactamente lo que en este lugar traza la vía de cierto tipo de señuelo. Me llamó la atención esa palabra que usó, señuelo, porque por ahí caemos en la trampa. Este tipo de señuelo que es completamente fundamental. Aquí es el lugar del gran otro evacuado del goce. No es tan solo lugar limpio, círculo quemado, lugar abierto al juego de roles, sino algo que en sí mismo está estructurado por la incidencia del significante. Lo que introduce esta barra, falta, hiato, agujero, lleva el título de objeto A. ¿Sería este el lugar donde se ubica topológicamente este objeto? Pregunto. Si la parte 2 de la clase menciona los errores al trabajar la perversión de los neuróticos, la tercera parte va a trabajar la perversión misma, desde una mirada más estructural. Lacan encuentra extraño el hecho de que tanto la pulsión oral y anal fueran tan fundamentales y privilegiadas por Freud al tratar del neurótico y su subjetividad. Para trabajar la pulsión y sus componentes, la fuente, empuje, objeto y fin, va a volverse a la pulsión escoptofílica y a la pulsión sadomasoquista. Roberto Mazuca, que fue un autor que me ayudó bastante para trabajar este capítulo, señala cómo en la pulsión oral se trata de una demanda al gran otro. Ya para la pulsión anal, de lo que se trata es la demanda del gran otro. Por este motivo, tuvieron una preferencia al trabajar desde la estructura neurótica. Ya en la perversión, las pulsiones escoptofílica y sadomasoquista ocuparán un lugar central, objeto mirada y objeto voz. Prestemos atención aquí, pues desde ese campo estructural del lenguaje, Lacan anuncia que el perverso se dedica a tapar el agujero en el otro.
Esto estaría lejos de la función que erradamente se había dicho estaría fundada en un desprecio hacia el otro, el partener. Es debido a un espejismo que Lacan dice ser lo que ocasionó la idea equivocada de que el perverso desprecia al partener, que lo cosifica. Esta ilusión se debe a, cito, haber olvidado que más allá del sostén particular que éste da al otro, está la función fundamental de ese gran otro que se encuentra siempre allí, bien presente, cada vez que opera la palabra. La función de la palabra donde todo partener está incluido. La función del punto de referencia donde la palabra se plantea como verdadera. Cierro. El acto del perverso tiene como destinatario al gran otro. El perverso es partidario de que el otro existe, dice Lacan. Es un defensor de la fe. El perverso es un singular auxiliar de Dios. Volvamos a esas dos pulsiones, la escoptofílica y la sadomasoquista. Ay, yo no paré de compartir. Vale. Repito. Volvamos a esas dos pulsiones, la escoptofílica y la sadomasoquista. La mirada será fundamental al pensar en el exhibicionista y el voyerista. ¿Qué sería de ese par de defensores sin la mirada? Pregunto. Pero ¿cómo definir una mirada? Lacan dice que es algo que no es fácil de definir. Se trata, dice él, incluso de algo que puede muy bien sostener una existencia y devastarla. En el exhibicionista, la intención sería provocar al testigo, provocar miedo, pudor, espanto, interés. Cito. Aquí lo esencial es hacer aparecer en el campo del gran otro la mirada. Lo hace para evocar la huida, dice Lacan, lo inalcanzable de la mirada. En su relación topológica con el límite que impone al goce la función del principio del placer. El exhibicionista intenta hacer surgir la mirada en ese campo del gran otro que se encuentra desierto de goce. De esta forma, él vela por el goce del gran otro. Ya para el voyeur, que no está en una posición simétrica con el exhibicionista, lo que importa es justamente interrogar en el gran otro lo que no puede verse. El objeto del deseo del voyeur es un cuerpo esmirriado, flaco, raquítico. Entiendo, es un cuerpo al que algo le falta y es ahí donde va a atraer la atención y el interés. Voy a citar. Basta que el niño se haya visto lo suficientemente maltratado como para que nada de lo que pudiera engancharse para él en este misterioso plano parezca atraer la atención de un ojo indiferente. Y hete aquí que tanto más proyectará esta cosa relegada en él para restituirla en el gran otro, para suplementar el campo del otro, desconociendo incluso lo que allí oficia de sostén. Debido a esta ignorancia, el goce para el gran otro, es decir, el fin mismo de la perversión, en cierta medida se escapa. Cierro. Lacan señala 2 puntos. Que ninguna pulsión es simplemente lo inverso de otra. Son de tipo disimétricas. Y 2, que en ambos casos lo esencial es la función de un suplemento, de algo que a nivel del gran otro interroga lo que falta al otro como tal y que lo arregla. Aquí la mirada tiene función de suplemento. Lacan pasará de la pulsión escoptofílica a la sadomasoquista, pero antes de ese paso rescata un apartado del ser y la nada, para hablar de esa posición humillada y ridícula en la que cae el voyeur
cuando es atrapado mirando por el ojo de la cerradura. No, pero no por el hecho de estar mirando y gozando con esto es que se siente humillado, sino que obedece a que otro pueda atraparlo en la postura de quien, de tan seguro está de sí mismo, no ve nada, dice Lacan. En esta posición, la que lo rebaja, lo hiere en su es esta posición la que lo rebaja y lo hiere en su narcisismo. Cito a Roberto Mazzucco. Muy seguro de sí mismo, cree estar mirando lo que en el gran otro no puede verse, y de repente el gran otro le demuestra que él no ve nada. ¿Cuál es el objeto A en la pulsión sadomasoquista? Pregunta Lacan. Para él, pensar que la clave estaría en el juego del dolor sería caer en la ceguera, en ese señuelo. En la relación entre sádico y masoquista ocurre algo similar que en la pulsión escoptofílica. Cito. Como señalé, hay uno que logra lo que se propone, a saber, el goce del gran otro, y otro que solo está allí para tapar el agujero con su propia mirada, sin conseguir que el otro vea siquiera un poquito más de lo que es. Lacan insiste en este punto en que se debe saber dónde está el objeto A. Retomando el asunto de los juegos sádicos, siempre se gira efectivamente en torno de algo donde se trata de despojar a un sujeto de lo que constituye en su fidelidad, a saber, la palabra. Pero la palabra no es aquí el objeto A, es una aproximación. Pensar el masoquismo y el sadismo desde la perspectiva de la palabra favorece el malentendido de pensar que hay una simetría entre ambos, como también ocurría, como vimos en el exhibicionista y el voyeur. Leopold von Sacher-Masoch fue un escritor a quien, por el contenido y prácticas de los personajes en sus obras, el psiquiatra von Kraft, cuyo nombre y obra sobre las psicopatías sexuales es mencionado en la parte 2 de la clase, usó de inspiración para nombrar ciertos comportamientos sexuales que fueron categorizados como perversiones sexuales bajo el nombre de masoquismo. Retomando Lacan, llama a Sacher-Masoch como el masoquista florido, el bello, el verdadero. Él organiza todo de manera de ya no tener la palabra. Aquí de lo que se trata es de la voz, aclara Lacan. Traigo un ejemplo curioso en relación a ese organizar todo de manera de ya no tener la palabra. Fui a buscar al autor porque no sabía que de él venía la palabra masoquista y aparecía una de sus obras, creo que de las más importantes, La Venus de las Pieles. En esa obra, pues yo voy a citar un apartado porque va a tratar del personaje Severín y de su pareja, Wanda, y están en ese juego de intentar sostener la relación amorosa. En esta obra, Severín, quien está enamorado de Wanda, ante el temor de la misma, de que con el pasar del tiempo el amor de ambos se acaba, le propone convertirse en su esclavo mediante un contrato para que esta sea la manera de unirlos a ambos. En la fantasía de lo que estaría en juego en este contrato sería la sumisión absoluta de una parte hacia la otra, pero no se colocaría en juego el amor. Severín llegará a perder hasta su nombre, pasando a nombrarse como Gregor. Si ustedes me permiten, encontré en un trabajo que hicieron sobre este texto una parte del contrato que creo que es interesante e importante para
trabajar esta cuestión del no tener palabra, pero que la voz siempre está en juego. Contrato entre la señora Wanda, no voy a decirlo todo, y el señor Severino. Señor Severino cesa desde el día de hoy de ser el prometido de la señora Wanda y renuncia a todos los derechos que le procuraba su calidad de amante. En revancha, se compromete, bajo la palabra de honor y de caballero, a ser esclavo de esta dama, en tanto que ella no le restituya su libertad. Como esclavo de la señora, deberá tomar el nombre de Gregorio y se compromete a satisfacer todos los deseos de esta dama, a obedecer cada una de sus órdenes, a ser su sumiso y a considerar el más mínimo signo de su favor como una gracia extraordinaria. La señora no solo puede castigar a su esclavo según le plazca por una mínima negligencia o una mínima falta, sino que puede maltratarle por capricho o distracción. Ella tiene también el derecho de matarle si se place en ello. En suma, este deviene su propiedad absoluta. Si la señora concede algún día la libertad a su esclavo, el señor Severino se compromete a olvidar todo lo que como esclavo haya podido vivir o sufrir y promete no vengarse jamás de ninguna manera, bajo ningún pretexto. En contraparte, la señora, en tanto que ama, promete comparecer con la mayor frecuencia vestida de pieles ante su esclavo, particularmente cuando se muestre cruel para con él. Aquí voy a dejar el contrato entre ambos. Lo esencial de la cosa, resalta Lacan, es que el masoquista haga de la voz del gran otro por sí solo eso que va a garantizar respondiendo como un perro. En el masoquista se trataría de poner la voz en el gran otro como suplemento, complementar al otro con la voz, tapar así el agujero. Cito: el eje de gravedad del masoquista se juega en el nivel del gran otro y de la remisión a él de la voz como suplemento, no sin que sea posible cierta irrisión que aparece en los márgenes del funcionamiento masoquista. Irrisión cuyo significado es burla que hace a costa de otra persona o cosa, remite, según señala Masuka, a un juego de la actuación del guión de una escena fantasmática. En esa escena fantasmática, el gran otro ocupa el lugar de amo, pero sigue el guión que establece el sujeto. Lacan señala un goce que está en el hecho de esa remisión al gran otro en la función de la voz, más cuando ese otro tiene menos valor y menos autoridad. De algún modo, esa forma de rapto de robo del goce puede ser de todos los goces perversos imaginables el único que se logre plenamente. El sádico va a intentar completar al otro, pero de manera inversa, el masoquista. Va a buscar completarlo quitándole la palabra e imponiéndole su voz, pero en general falla. Falla porque es imposible eliminar de la palabra, de la discusión, del debate, la dimensión de la voz. En el sádico se trata de su voz, no de la voz del gran otro, y por eso falla. Este apartado va a finalizar comparando el caso del voyeur con el del sádico. Cito: el juego de la voz encuentra aquí su pleno registro, solo que el goce, exactamente como en el caso del voyeur, escapa. Su lugar está enmascarado por esta sorprendente dominación del objeto A, pero el goce no está en ninguna parte. Claramente el sádico no es más que un instrumento del suplemento dado al gran otro, pero en ese caso el gran otro no lo quiere. No quiere, pero obedece de todos modos. Cierro. A su vez reitera el lugar que ocupa la estructura de estas pulsiones, en la medida en que revelan que
Un agujero topológico es capaz de fijar por sí solo toda una conducta subjetiva. Después de postular estas formas clínicas, Lacan llega a la parte final de la clase, ya anunciando que la última parte irá a tratar sobre el problema del neurótico, pero el tiempo le queda corto. En comparación con el trabajo desarrollado en la clínica de la perversión, la neurosis será un punto que parece va a continuar desarrollándose en lo que resta del seminario. Lacan inicia remitiéndose a su artículo Observación sobre el informe de Daniel Lagache, el cual dice ser indispensable para orientarse sobre aquello que quedó desviado en el texto freudiano al tratar la identificación. Afirma que, debido a sus vacilaciones, Freud elaboró enunciados contradictorios sobre lo que llamó el reservorio de la libido. Investigando un poco sobre este asunto, Masuka menciona cómo en el texto Introducción del Narcisismo, el yo sería el primer objeto de la libido, su reservorio originario desde donde se dirige a cargar los objetos. Esto dará un giro en 1920. Este depósito reservorio no sería el yo, sino el ello. Y el yo se libidiniza identificándose con estos objetos del ello. Para Lacan, esto deja al ego en una posición problemática, ya que queda en un lugar indeterminado, si como fuente de donde emanaría el interés depositado en los objetos, o si al contrario, secundariamente, el yo se identifica con los objetos del ello para obtener así su amor, dice Masuka. De esta posición contradictoria, Lacan dice partir para replantear todo el tema de la identificación. Si en la parte 3, Lacan trabajó en detalle la relación del perverso con el gran otro, en donde se hace un intento de tratar de tapar su agujero, hacer gozar al otro, aquí el neurótico quiere ser uno con el otro. Cito: si el neurótico se encuentra confrontado con los problemas narcisistas, es solo en medida en que él pretende ser el uno en el campo del otro. Para Lacan, la idealización tiene aquí un papel lógico primordial. En la neurosis, el problema del objeto A es a nivel del narcisismo secundario, en su forma caracterizada como captura imaginaria, dice Lacan. Cito: creemos poder pensar que hubo en alguna parte para el neurótico una relación, no de suplemento, sino de complemento con el uno, y con eso investimos la pulsión oral. Sin embargo, con la condición de librarse de la fascinación del neurótico, la pulsión oral también se caracteriza por centrarse en torno de un tercer objeto que se sustrae, tan inasequible en su género como la mirada o la voz. Sobre esto promete retornar una próxima vez. Continuando en el nivel de la pulsión, expone el mito de una unidad primitiva formada con la madre, un mito que habla de la completud y de un paraíso que se ha perdido, liquidado por el trauma del nacimiento. Unidad primera de la que se separaría a través de una de sus variantes. En ese mito, el que aparece en la experiencia del neurótico, se trata para él de la imposibilidad de hacer encajar el objeto A en el plano imaginario, en conjunción con la imagen narcisista, dice Lacan. En el neurótico, el problema es ese objeto A, cito, que se interpone entre el sujeto y el gran otro, en el afán del neurótico de hacer uno con él. La unidad está para siempre imposibilitada, dice Masuka, porque el objeto A impide que haya coincidencia. El problema del neurótico, entiendo, estaría en una imposibilidad en el nivel especular. Lacan finaliza retornando al grafo, marcando la tercera línea, la que cruza las otras dos.
En esa línea marca el yo, el deseo, el fantasma y la imagen especular. Cito: antes que llegue aquí, abajo a la izquierda, su remate, que solo se comprende por un efecto retroactivo, en este lugar se inscribe la ilusión retroactiva de un narcisismo primario. Cierro. Es en torno de eso que Lacan propone centrar el problema del neurótico. También se trata de la manifestación del hecho de que el sujeto, como neurótico, está precisamente destinado al fracaso de la sublimación. Entonces volvemos al inicio, cuando Lacan se interroga sobre la sublimación desde la experiencia freudiana, sobre el papel, la función que en ella desempeña el objeto A, y planteo si se trataría entonces justamente de imposibilitarla, de ser el obstáculo por el cual fracasa esta sublimación. Ese objeto A, que recordemos, fue ubicado durante todo el capítulo en el lugar más íntimo y a la vez ajeno al sujeto, que encarna la falta, el hiato, el agujero en el gran otro, lugar de captura del goce, lugar de causa del goce. Este objeto es clave para la clínica, para entender esa relación del sujeto con el gran otro. Y entiendo es a partir de allí donde se quiere proponer esta clínica de la perversión. Hasta aquí llega mi texto. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para Carolina? Beatriz. Carolina, muchas gracias. Muchas, Beatriz. Parece que cogiste el toro por los cachos, como se dice. Muy buena tu lectura. Y pues a nombre de los colegas del Foro de Pereira te agradecemos haber aceptado esta participación, ¿sí? Bueno, yo tengo muchas cosas que decir, no solo sobre tu exposición, que me parece muy precisa, sino sobre la lección misma. Como tú dijiste, es llena de agujeros. Voy a plantear uno. Lacan en el seminario 4 definió la perversión a partir del esquema L y del nombre del padre, del lugar donde estaba el nombre del padre. Acuérdense, esa comparación que él hace entre el caso Dory y la joven homosexual, que lo esquematiza con el esquema L y los movimientos que se dan de los elementos ahí. Luego, pues acá, él ya define la perversión a partir del grafo del deseo, o sea, más compleja la topología, digamos, y a partir del objeto A, que ya no es lo mismo que definirla a partir del nombre del padre. Es muy claro que la perversión la va a definir, o la estructura de la perversión la va a definir es a partir de cómo se las juega el objeto A como goce, lo dijiste muy clarito, en relación al otro. Y bueno, todas estas especificaciones que él trae para uno u otra perversión. Pero yo me preguntaba si esto se sostiene después. Si ya con toda esa introducción de la topología del nudo Borromeo, donde el objeto A está en el centro de los tres registros, ¿cómo? Yo sé que la respuesta tú no la tienes. No, ni pretendo decirlo. Es una invitación que yo hago a que pensemos este tema. ¿Qué pasa con la perversión a partir, digamos, del seminario 19, donde se trata de otra cosa, de los anudamientos de los tres registros? Entonces, me parece interesante
pensar que esta no es la última teoría de la perversión que trae Lacan. Pues que yo me acuerdo en este momento, él habla del padre, de la perversión, el juego de palabras que él hace, refiriéndose al padre y a la elección de una mujer como objeto de goce, ¿cierto? Y él habla del padre perverso. Pero, pues, es todo un tema para desarrollar. Yo solamente digo que esto me suscita esa pregunta. Un segundo punto es que esa referencia que tú traes de la Venus de las pieles, hay una película de Roman Polanski muy bonita, que se llama así, La Venus de las pieles. Sí, Muy interesante verla porque, pues primero porque es muy entretenida, y segundo por todo este contenido que trajiste, donde se ilustra casi que uno pensaría que Sacher Masoch leyó esta lección de Lacan del seminario 16. El otro punto que yo quiero resaltar, si no hay manos levantadas, para no quedarme pues con la palabra, yo no las veo, no sé, Sebastián, si ves alguno. Bueno, entonces yo quiero decir algo sobre este pasaje de la lección donde Lacan habla de lo traumático. No sé si te acuerdas tú, estoy buscando aquí en la lección. En la neurosis. Él dice en la página del libro, la página 228, dice Lacan. Freud se introducía en este campo con pacientes neuróticos, sujetos con todo tipo de perturbaciones y cuyos relatos tendían más bien a conducirlo al campo de una experiencia traumática, como le pareció al comienzo. Oigan bien esa frase de Lacan, como le pareció al comienzo. Sin embargo, resultó problemático lo que de algún modo albergaba esta experiencia en el sujeto aparentemente traumatizado, y se introdujo la cuestión del fantasma, que es el nudo de todo lo que concierne a esta economía para la cual Freud creó la palabra living. Ese párrafo me hizo evocar otro, o una pequeña frase que Lacan trae en una conferencia, una de las conferencias en la universidad, esta es la de Yale, donde dice que, hablando del trauma, dice: inicialmente es por ello que Freud tropezó con el famoso trauma original. El caso del hombre de los lobos es tan largo solo porque Freud trata desesperadamente de dar claridad a algo y no puede saber si el hombre de los lobos no relata acerca de la copulación de los padres más que un recuerdo pantalla. Y termina ese párrafo diciendo: un trauma es siempre sospechoso. Traigo esto que mencioné en otra ocasión cuando escuchamos una conferencia de, ¿cómo se llama? Del último que hizo una conferencia sobre la guerra a partir del Foro de Medellín, porque él partía de la idea de que la clínica era la clínica del trauma, ¿ya? Y que la clínica consistía, según la entendí yo, consistía en que el sujeto pudiera pasar por la palabra lo traumático. Y yo no creo que la cosa sea tan simple. Yo se lo señalaba de alguna manera con una pregunta, porque, primero, pues porque lo traumático es el encuentro con la sexualidad. La sexualidad, como continúa Lacan en esta conferencia, siempre es traumática. Segundo, ¿por qué Lacan dice que el trauma siempre es sospechoso? Evidentemente es porque detrás de lo que es narrado como traumático, hay otra cosa. Eso es un recuerdo pantalla. Y la otra cosa que hay es el goce. Justamente lo fantasmático, que fue lo que tú trajiste acá con el grafo del deseo. Eso que tú mencionaste, esa palabra que te llamó mucho la atención, Señuelo. El señuelo, Sí. es porque el fantasma usa los objetos como señuelos para engañarnos.
Y Entonces, creo que él también menciona en esa parte, ya te voy a retomar, que justamente es en esta cuestión de esos fantasmas perversos donde se tropieza pues intento entender que él quiere como alertar que es un tropiezo también en la escucha analítica, que es ah, ahí donde empezó como el tropiezo. de Freud, exactamente, Ujú. porque lo que Lacan me parece estar resaltando en este seminario es como la escucha atenta al goce fantasmático. Esto me sirve mucho para introducir lo que vamos a trabajar en 8 días en el Ah, no, seminario. Y te agradezco que hayas traído lo del grafo y lo que es la demanda y esto, porque sobre eso vamos a volver en 8 días. Entonces me parece que es una lección que abre muchos caminos para que recorramos. El camino de los objetos A. Hay un párrafo donde Lacan habla de la mirada. Yo no sé si Ujú. Carolina Roldán está que ella tiene un trabajo desarrollado sobre la mirada muy interesante, que pudiera ella decirnos algo acerca de la diferencia entre la mirada y la visión, que me parece que Lacan trae en esta lección. Bueno, yo ya me quedo calladita y le doy. Gracias, Beatriz, por los comentarios también. Gracias, Carolina. ¿Quieres responderle algo a Beatriz o No, otra solo pregunta? quiero agradecer, muchas gracias. No, Ok, fue listo. Tienes un desafiador comentario. así. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Carolina, por todo esto. Se abren como muchas perspectivas en esta lección. A mí me interesó mucho esta parte de la perversión, por un lado, con relación a lo que habla Lacan, de esta diferencia que hace acá, que no la conocía, en relación a que el neurótico se ha quedado en un plano narcisista. O sea, entonces dice que el neurótico es el que quiere hacer uno en el campo del otro. Y lo relaciono con lo que acaba de hablar Beatriz, porque dice que Freud se quedó allí como pegado, dice: con esta observación les sugiero que interroguen qué ocurre con el narcisismo primario. No es imaginación, no sufrimos nosotros, o sea, nosotros analistas, por eso con Freud, un efecto retroactivo. ¿Acaso no le agregamos un poquito justo lo necesario para caer en la trampa del neurótico? O sea, ese neurótico que viene y con su historia, con su trauma, entonces abre un campo en el otro que no habría que engrandecer, sino que es él con ese fantasma. Pero por otro lado, y entonces dice, y a diferencia del perverso, cuyo problema, y lo dice textualmente, es el objeto A. Entonces me llama mucho la atención porque hace el narcisismo frente al objeto A. Por este lado, el neurótico, y con respecto al objeto A, la perversión. Bueno, y esta parte de la mirada, sí, Beatriz, yo fijé allí la mirada, valga la redundancia, porque dice algo que llama la atención, dice, se trata incluso, está hablando de la mirada y dice, se trata incluso de algo que puede muy bien sostener una existencia y devastarla. O sea, cómo es que una mirada puede sostener una existencia y devastarla. Y habla incluso de una paciente que él tuvo con una hemorragia que se derivó como a partir de una mirada. Entonces, ahí entramos en ese campo de la mirada. ¿Qué es la mirada? Y eso Lacan pues lo desarrolla más específicamente en el seminario 11, donde Lacan pone siempre la mirada en el afuera. O sea, dice que la mirada es lo que captura la visión. Y como ejemplo de eso, que captura la visión y hace emerger un espejismo de la mirada, porque no es la mirada lo que aparece allí. Entonces dice que lo que atrae la visión, eso de donde se nos devuelve la mirada,
es del lunar o de un punto negro o de una luz que es muy resplandeciente, que allí es donde fijamos eso que podría llamarse, pero en espejismo les digo, como una mirada. Entonces, ¿qué es? Algo que llega de afuera que produce una hemorragia, o sea, esa mirada que se busca, que es la misma mirada que va a buscar entonces el exhibicionista. Como lo dice él, dice, en este campo del otro, en la medida en que se encuentra desierto de goce, el acto exhibicionista se plantea allí para hacer surgir la mirada, o sea, capturar ese otro que está mirando, capturar esa mirada para que emerja algo de la visión. Y Lacan dice también, el mundo es voyeur, o sea, el mundo nos mira, somos mirados, porque uno siempre confunde la mirada, el hecho de uno mirar, con eso que captura la atención, que es efectivamente la mirada. Entonces, ¿qué sería una mirada que causa una hemorragia? Yo lo relacioné un poco con el efecto que causa, dice Lacan, con respecto a la mirada, la pintura, el expresionismo. Y dice Lacan, si hablamos del arte, sería la pintura expresionista que captura completamente con su salvajismo, sus trazos salvajes y sus temas fuera de lo común, como al espectador, y de allí se le devuelve algo que lo conmociona. Entonces, pone en ese sentido, bueno, algo de lo que yo había hablado acá en este preciso espacio, que es la pintura del grito, por ejemplo, donde uno queda ahí convocado completamente. Pero no entiendo, o sea, no le alcanzo a dar toda la dimensión a eso que hace hemorragia, pues porque sería una captura de algo que muy fuerte, donde el sujeto quedaría completamente pegado a eso de lo que lo está convocando como mirada que llega de afuera. Entonces, creo que esta lección, pues, aunque Beatriz, sí, yo creo que esto no, respondiendo un poco a la pregunta que tú te hacías, si esto se sostendrá después, estas categorizaciones, perverso y neurótico, pero creo que la lección aporta mucho en relación al goce y a la función del objeto A. Entonces, es muy interesante tener en cuenta como esas perspectivas que Lacan en este momento llama neurótico y perverso, para mirar cómo funcionamos con el objeto A. Yo creo que todos, porque el perverso también ha de estar en la dimensión narcisista, y no hay nada más afín pues al neurótico que su relación con el objeto A. Muchas gracias. Muchas gracias. Milton, ¿también tienes un comentario? Sí, Carolina, primero que todo un agradecimiento por esta lección, por lo que has hecho. A mí me traes una provocación para volver a leer Introducción al Narcisismo, porque bajo la luz de esta lección, Lacan me parece le da una inversión interesante a ese texto, especialmente cuando, pues como decía ahorita Carolina también, cuando como que desmonta eso que llamamos narcisismo primario y lo deja al final. Si al final de la lección lo dice. Quisiera leer esta parte en la página 238. Dice, en esta línea, en el grafo completo, encuentran el yo, el deseo, el fantasma y finalmente la imagen especular, antes que llegue aquí abajo a la izquierda, su remate, que solo se comprende por un efecto retroactivo. En este lugar se inscribe la ilusión retroactiva de un narcisismo primario. Es decir, ese narcisismo primario es solo una ilusión. No es realmente un narcisismo primario como uno lo podría pensar si se queda solo con la lectura de Freud. Entonces me parece que pues bueno, es una lección muy provocadora
para Yo volver puedo, a muchos textos y dentro de esos el de Freud. Muchas gracias. yo puedo No sé si preguntar en mi algo. propia lectura porque me quedó la duda en ese punto, porque de hecho en realidad sí se ve corto de tiempo y uno lo ve en el texto, porque en la parte de la clínica de la perversión, que fue mi favorita por varias razones, pero porque es muy, muy detallado, muy claro. Pero en esta parte de la neurosis parece que en realidad estaba corriendo contra el tiempo. Entonces, la pregunta que me quedó es porque él menciona el comentario sobre Lagash, si allí ya había introducido algo en relación a esta cuestión de ese lugar, de esa imagen retroactiva y esa cuestión a nivel especular, que es en donde introduce el problema del neurótico, como dice en el texto. Entonces es una pregunta barra comentario porque de verdad no, no me quedó muy clara esa parte. Para mí, igual, en los dos casos, tanto en perversión como en la neurosis, se muestra la falla y cómo ese objeto A está allí interfiriendo con ambos, ¿no? Pero aquí sí trae mucho la cuestión de ese lugar, de esa imagen. Pero bueno, dejo la pregunta también a todos. Sí, que me llama la atención que entonces se construye de manera retroactiva en primero, pero no porque se pueda leer así como cronológicamente. Ujú. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere comentar algo? Bueno, yo creo que con lo que estamos hablando del narcisismo, pues finalmente Lacan dice lo que se trata es de cómo el sujeto se introduce en el campo del otro. Y ahí estaría de acuerdo con Milton que dice entonces el narcisismo primario y secundario no es tan importante esos tiempos, sino que es la relación al otro, cómo hacer uno con el otro. Un cuestionamiento al narcisismo acá me parece que introduce Lacan, y lo pone del lado del neurótico, o sea, cuestionemos a ese neurótico que está metiéndose siempre en el campo del otro, pero en Freud aparece eso como un narcisismo primario o secundario, ahí sí no sabría qué decir. John, Gracias, Sebastián. Buenas noches para todos, para todas. Carolina, muchísimas gracias por tu trabajo. Muy interesante, como la mayoría de las clases de este seminario, pues muy difícil, con muchas cosas pues que pensar. Yo voy a irme de pronto hacia otro lado respecto a lo que hemos venido hablando. Voy a hacer dos comentarios. Uno, que me parece que es muy interesante cómo Lacan también va pensando el tema de la sublimación ahora en relación al objeto A, porque cuando uno toma el concepto de sublimación tal y como había sido abordado por Freud, pues finalmente se descubre en Freud una ingenuidad bastante grande con respecto a esta idea del amor por la cultura, por ejemplo, y de qué formas elevadas de la cultura, elevadas en el sentido de la cultura no antropológicamente hablando, sino a la manera de la burguesía, ¿cierto? El arte, la religión, la ciencia, supondrían una posibilidad de desviar algo hacia otro lugar que pusiese ciertos límites, incluso la pulsión de muerte y demás. Pero pues es una idea muy ingenua de Freud porque pues, lo que muestra la historia, lo que muestra la clínica, es que más bien el amor por la cultura también puede funcionar como velo para, para la falta y puede estar en función de la fantasía. Y Lacan va a dar un giro justamente a pensar la sublimación, es como una manera de tejer alrededor de ese agujero que es el objeto A y hacer una creación allí desde ese vacío y no de ir hacia los ideales, digamos, de la cultura a los que Freud pues tenía como una cierta aspiración. Eso como una cosa que me parece que Lacan empieza a introducir, porque él viene tocando lo de la sublimación desde clases previas y lo va poco a poco planteando y nos va llevando hacia el objeto A, pero todavía no ha dado, digamos, como claridades suficientes al respecto. Lo segundo es que quiero leerles un pedacito que no tiene nada que ver con el seminario de Lacan, pero que me parece que sitúa una cuestión muy interesante con respecto al tema de la voz y también con respecto a lo que implica incluso en la sesión la voz misma y el lugar del balbuceo.
Dice, en adelante podemos plantear la cuestión del balbuceo. Al haberse mostrado como potencialidad central de la obra de Masok, esa modalidad se convierte en lo esencial donde actúa dicha obra y donde puede actuar. En tal caso, ¿qué sucede con el balbuceo como ser? ¿Qué pasa con el ser del balbuceo? El balbuceo es una habla menos excesiva que eliminar. Puntos suspensivos donde la expresión vacila hacia una indicación vacía, donde la insignificancia de pura indicación intenta abrirse al sentido mediante la irrealizable coincidencia puntual de lo indicativo y lo expresado. Pero eso apenas avanza y no concluye. Nada de lo que socava una habla así, de lo que ella emprende, de donde ha salido, resulta explícito por dicha constatación. Hay que preguntar de manera diferente. ¿Qué hablas atraviesa? ¿Con respecto a qué otras hablas del umbral, del exceso o de lo liminar se diferencia? ¿Hacia qué bordes adquiere originalidad? ¿Acaso se origina en qué abordaje se cumple ese desborde donde la voz se altera, donde la mirada se anega, donde la expresión se digrega? La explicación del balbuceo sitúa la consideración previa de las hablas del estertor, del tartamudeo, de lo indecible, de lo inefable, del infans, que es, digamos, del que no tiene aún palabra. Traigo este texto porque además me parece que es muy interesante para entender el tema de dos cosas, de por qué masoquismo viene de Masok, precisamente, y yo sé que Beatriz cuando dijo que de pronto Masok había leído la clase de Lacan lo dice con cierta ironía porque Masok murió en 1895, con lo cual es imposible que eso haya ocurrido, pero me parece que este texto de Pascal Quignard, que se llama El ser del balbuceo, es un estudio muy juicioso, como la mayoría de los que hace Quignard, con respecto, en este caso, a la manera en cómo aparece justamente el tema de la voz. Y da como muchas luces a Mujizo con respecto al lugar que tiene la voz, no solamente, digamos, en términos pues, de lo que son estos objetos imaginarios a los que Lacan se va a referir, sino a lo que implica hablar en una sesión, a lo que implica el titubeo, justamente, esa cuestión donde queda la persona cuando habla entre lo indicativo y lo expresable, pero no llega a expresar eso que quiere indicar ni eso que quiere decir. Entonces hay cosas muy interesantes allí. Pues como que les recomiendo si tienen por ahí chance de echarle un ojito a ese texto, si ahora en diciembre están desocupados, no tienen nada que hacer, pues por ahí le pueden dar una mirada. O podrían leerse la novela, que también parece que También. es bien, es bastante, parece que es bastante interesante. Yo llevé un spoiler, pero en realidad, más que una novela, diría que es una buena forma de tratar esta cuestión que él trae en relación a la voz y la no relación sexual, además. Gracias, John. Gracias. Diana, ¿tienes una pregunta? Buenas noches, gracias Carolina por ese trabajo tan juicioso que nos traes de este capítulo que sí me pareció un poquito complicado. Y no sé ustedes cómo leyeron, yo pensaba aquí con la discusión que yo creo que Lacan aquí introduce del lado de la perversión, es como si, o sea, a mí me quedó como esa sensación, como si del lado, él no separa como hace Freud, sino que él interroga eso que Freud supuestamente introduce en relación a la perversión, como el poder encontrar allí el objeto que permite la satisfacción. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ah, bueno. Y coloca inclusive la perversión del lado o sea, de todo lo que se hace en relación a, eso, a ese objeto, del lado de la falta, de la forma como el sujeto, ya no perverso o neurótico, logra capturar algo de goce en eso o erige un objeto que a uno sea eso que eso. Entonces, por ejemplo, ibas a dar lo del traje de figuras del cross-cap, de la botella de Klein, que lo que él introduce allí de alguna manera es que por esas figuras lo que bordea es una falta, y que el sujeto de alguna manera responde con una captura de goce a esa falta, independientemente de si es neurótico o perverso. Porque él al comienzo de la lección dice, fantásticamente, tú ya, eso, esta que tú dijiste, mención de
señuelo, es un señuelo, como si se lograra atrapar algo del lado del objeto. Y por eso introduce inclusive el narcisismo, como si en ese narcisismo el objeto voltea a la completud cuando que es fuego allí, es el vacío. Muchas gracias, Carolina. No sé ustedes qué piensen con respecto a esto. Ricardo, Buenas noches. Gracias, Carolina, por el trabajo. Yo quisiera destacar un elemento aquí en la lección que me parece que es una deconstrucción de Lacan en el sentido del tipo clínico perversión, en el sentido que el tipo clínico perversión, que viene lógicamente de la psiquiatría clásica, pues ha devenido en lo que se conoce como personalidad antisocial. Entonces, a veces muchos piensan que la perversión, en cierta forma, son los llamados en la psiquiatría clásica antigua, los psicópatas, y en las modernas clasificaciones, las personalidades antisociales. Y inclusive uno escucha a veces muchos psicoanalistas que dicen que ellos no han visto ningún perverso porque ningún juez se los ha enviado obligatoriamente a tomar una consulta, y ahí se ve toda la mezcla, en cierta forma, con el asunto de tipo perversión o tipo psicópata. Y en cierta forma, Lacan en esta lección nos dice que eso no tiene nada que ver, es decir, que si es que existiera ese tipo perverso, tendría que ver más con una cosa que sería distinta y que sería más propia del psicoanálisis, que cuando Freud y Lacan hablan quizás de la perversión, no es en los mismos términos de la psiquiatría, sino que es otra cosa. Entonces, en la página 231 del seminario establecido, entonces nos dice Lacan, el exhibicionista vela por el goce del otro. Dice entonces, se pregunta Lacan, ¿qué ocasiona aquí el espejismo, la ilusión y sugiere la idea de que hay desprecio hacia el partener? Vemos que hay eh, completamente descarta entonces la tal personalidad antisocial de la psiquiatría, que principalmente entonces el hecho es que no tiene un desprecio por el otro. Esa es la principal característica en el DSM-5 de la personalidad antisocial, es que desprecia absolutamente al otro. Y más bien aquí lo que vemos es entonces a un perverso velando por el goce del otro, por el partener, etcétera, y llevado a otro nivel, que sería más lo que sigue. Lo que dice Lacan es haber olvidado, es decir, por qué se produjo esa ilusión, ese espejismo, es haber olvidado que más allá del sostén particular que éste da al otro, está la función fundamental de ese otro, que se encuentra siempre allí, bien presente. Cada vez que opera la palabra, la función del lugar de la palabra, donde todo partener esté incluido, la función del punto de referencia, donde la palabra se plantea como verdadera. Porque recuerden que lo que él nos había señalado más atrás, en esas tierras infértiles, de alguna forma, la única manera era tomar la perversión más del lado de la palabra, de los fenómenos del lenguaje, que de otra cosa. Y finalmente lo que dice, en este campo del otro, en la medida en que se encuentra desierto de goce, el acto exhibicionista se plantea para hacer surgir allí la mirada. Se ve entonces que no es simétrico lo que ocurre con el voyeur. Un poco es ese surgir la mirada y quizás lo que se estaba hablando, surgir la voz, porque la dificultad con la voz es que la voz no es sonido, la voz más bien es silencio. Y en cierta forma, más bien hacer surgir el silencio, y quizás el silencio de lo que sería las pulsiones, que es lo que un poco adelanta aquí, digamos así, Lacan, que pienso que esta sería como un punto de llegada de lo que sería su teoría en relación a la perversión.
pero a partir de que él señala no hay otro del otro, ya se va a desprender otra cosa, y lo que se va a desprender más bien es el no hay relación sexual, y más bien que la sexualidad del ser humano es siempre perversa y que no es exclusiva de un tipo clínico de la perversión, sino que también está en la psicosis, en la neurosis, etcétera, etcétera. Bien, eso era lo que tenía para comentar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo respecto a lo que dijo Diana o Ricardo? Beatriz. Sí, con respecto a lo que acaba de decir Ricardo, me parece importante recordar que Lacan define el fantasma como perverso. De ahí la expresión que tomó Colette Soler de la perversión generalizada, que es para todos. ¿Sí? El fantasma, ¿por qué es perverso? Todo lo que acaba Carolina de explicarnos o de traernos acá sobre cada una de las perversiones, todo eso se da en el fantasma de cualquier neurótico, ¿ya? La intención de tapar la falta del otro, de completarlo, bueno, todo eso, o sea, de ahí la dificultad para pensar la verdadera perversión, como llaman, ¿cierto? Como dice. Y de ahí mi pregunta sobre cómo pensar la perversión después cuando se trata es del nudo. Y me parece que aquí han surgido temas suficientes para montar un colegio clínico en Pereira. El narcisismo, el asunto los objetos pulsionales, los objetos, bueno, hay infinidad de temas que han ido surgiendo que se nos abren como perspectiva para pensar un colegio clínico entre nosotros, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Ah, John. Sí, es que en la misma vida de lo que estaba señalando Beatriz, pues a propósito del comentario de Ricardo, eh, el mismo subtítulo del texto de Freud de Pega en un niño es sobre el origen de las perversiones, y Freud no está hablando allí de estructuras clínicas en el sentido psiquiátrico, sino que está pensando justamente eso que tiene que ver con que el fantasma mismo tiene una condición perversa. Pero incluso la pulsión misma, su estructura es perversa. De hecho, la palabra perversión, etimológicamente pervertir, significa sustitución. Y en esa medida, la pulsión tiene una estructura perversa toda vez que ella no hace más que encontrar sustitutos para eso que es inhallable, ¿cierto? Y eso hace que en algún sentido la perversión desde ese punto de vista efectivamente pues esté en todos. El otro problema es que en la psiquiatría sí se ha hecho de la perversión, como de muchos de los tipos clínicos o de los trastornos, como se les llama ahora pues en el DSM, pues en realidad son en buena medida decálogos morales, es decir, clasificaciones morales respecto de la adaptación o no con respecto a la norma de las personas. Néstor Brownstein llama la atención sobre una cosa que me parece que es muy interesante, y es que para todos los pecados capitales hay algún trastorno, ¿cierto? Entonces, la gula, entonces están los trastornos de la alimentación, ¿cierto? Entonces, el orgullo, están los trastornos narcisistas y así. Pero pone el énfasis en una cosa, llama la atención de que sobre la avaricia no hay ninguno, porque justamente el dinero constituye un objeto privilegiado en el modelo, digamos, social, económico y político que tenemos. Entonces, difícilmente alguien diagnosticaría con un trastorno de algún tipo así a alguien como Ardila Lule o como, ¿cierto?, personas que quieren acumular dinero, poniendo el énfasis justamente en que la psiquiatría vela bajo la idea de lo clínico, en realidad, un punto de vista moral que juzga es a las personas con respecto a la manera en cómo se adaptan a lo que de ellas se espera socialmente. Y político, John, disculpen que interrumpa, moral y político, ¿no? Lo cual implica pensar entonces la clínica realmente qué es. Porque si la clínica es clasificar para encasillar o juzgar respecto de lo que se espera en términos de una cierta norma, de una normalidad, bien sea estadística o bien sea una normalidad en el sentido moral y político y en términos del pudor, ¿cierto? Pues entonces se estaría más en una posición de un discurso moral, y si algo insiste Lacan es que el psicoanálisis no puede, el discurso analítico no es un discurso moral, o sea que la clínica psicoanalítica tiene que ser de otra naturaleza completamente diferente de la psiquiátrica en ese sentido, a mi juicio.
Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar al debate? Carolina, ¿tú quieres decir algo más? No, solo quería agradecer a todos por apoyar este trabajo que en realidad pues viene de una invitación que al final fue un poco eh, muy interesante, pero muy desafiadora y agradecerles por estar aquí acompañándome. No, Carolina, muchas gracias a ti. Eh, Efectivamente se abren muchas preguntas con esta lección. Vamos a ver si Lacan nos da más pistas en las lecciones siguientes. Entonces, pues ahí nos quedan pendientes todas estas preguntas. Si no hay otros comentarios, pues si les parece bien, podemos entonces cerrar aquí este espacio. Muchas gracias, Carolina, por haber aceptado participar. Espero que vuelvas en otras ocasiones, que asistas también a nuestras actividades. Estuvo muy Gracias. rica tu acompañamiento. Eh, y Muchas gracias. para la próxima semana, bueno, les vuelvo a recordar que este sábado está esta actividad con María Luján Iguale en el marco del RIPNA, del trauma de la lengua, las contingencias traumáticas en las infancias y adolescencias. Y la próxima semana tenemos la actividad que lleva a cabo Beatriz Maya sobre la interpretación. Ya sería, creo, la última actividad antes de salir a vacaciones. Entonces, pues, los esperamos a todos para despedirnos y trabajar con Beatriz. Les agradecemos mucho a todos. Carolina, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Muchas Descansen. gracias. Buenas luego. noches. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Carolina. Bye, Gracias. bye. Gracias.